el mayor indicador de que estás perdido probablemente sea no saber que lo estás. ¿Y quién tiene tiempo de reparar en su ubicación con esa retahíla interior constante de voces gritando casi al unísono? Adelante, sigue, no la pifies, espera, sal de la cama, aguarda un momento, encuentra tu camino. ¿Quién tiene tiempo de conciliar todas esas voces interiores? Es algo caótico, ¿verdad? Pues bien, si tu vida es caótica, probablemente te estés tratando como a un enemigo. Y de eso quiero hablar hoy día. De algo genuinamente antidemocrático, un poco descamisado, pero que os va a apasionar. En este capítulo hablaremos de la hipernormalización propia de nuestros sistemas, de la obsesión con la cortesía y la hiperconectividad, y de cómo eso al final redunda a la postre en ser malos tiranos de nosotros mismos. Bienvenidos. Mis respetos. En una ocasión, un ser muy cercano, próximo y querido para mí me preguntó si yo escuchaba voces. Con esto probablemente quisiera significar otra cosa que lo que quise derivar. Yo quise derivar, pretendía aludir a esas voces de conciencia con que acostumbramos comunicarnos con nosotros mismos y que muy genéricamente aglutinamos en torno a la categoría de reflexividad, de comunicación interior, de estado de meditación, de autoestima, la faceta autoconceptual. Diré que habitualmente esas voces no las tratamos bien, porque las tratamos de forma demasiado democrática. La cortesía es una diplomacia, y la diplomacia es un eufemismo de la inteligencia. La inteligencia es espionaje, es el arte de robar y hacer la guerra de manera encubierta. Y por lo tanto no debiera ser la forma como tratamos a nuestros amigos. Es más, es la forma proverbial de tratar con desconfianza. Para tratarnos hacia nosotros mismos de una manera óptima, correcta, y lidiar con las voces que resuenan espontáneamente en nuestra conciencia, deberíamos usar otro registro. Y por eso os muevo a que no os sumáis en un autodebate de cortesía, porque eso sería una autocondescendencia viciada que gustaría de agazaparse. Estaros tratando con autodesconfianza, quizá con amabilidad, sí, pero demasiado cortésmente, no la manera como se trata a los amigos. Si vuestra vida es caótica, probablemente estéis siendo tiranos de vosotros mismos, ¿verdad? Y debierais trataros como un padre a su hijo, o como un buen amigo. Hablaba antes de la hipernormalización y de la abominación de la violencia en nuestra cultura actual. Es una especie de hipercomunicación, hiperconectividad, una necesidad de solucionarlo todo en ese lugar común de hagámoslo, pero con mucho diálogo, con mucho diálogo, y sobre todo no faltes el tono. Utiliza las palabras adecuadas, el contexto democrático, ¿verdad? Se suele decir. Pues bien, diré que esas fuerzas son castradoras de los verdaderos impulsos que sí dicen una mierda sobre la verdadera confianza y la comunicación. La base que sedimenta una buena conexión afectiva, sincera, autoedificante, genuina. Para tratarnos de una manera autoedificante, con autoconfianza, hay que trasponer la barrera de la cortesía. Si se nos constriñe, se nos dice, aquí no debiera pasar nada. ¿Por qué? ¿Por qué me hablas así? Si se le da voz a todo el mundo a grito de la sedicente libertad de expresión, pero mientras se diga en un tono tranquilo, di lo que quieras, pero dilo bien, dilo tranquilo, se está coartando, se está ejerciendo una coerción hacia esas mismas fuerzas que pretendemos socorrer. Cuando nos dirigimos hacia nosotros mismos no debemos ser democráticos, debemos ser verdaderos tiranos, pero tiranos déspotas, ilustrados. Es decir, escuchar el consejo de todos esos elementos que concurren vociferando al unísono, pero no tomarlos
demasiado a la tremenda. No tenerlos miedo, no necesitar sujetarlos con el bozal de la cortesía. Permitir se expresen, pero del modo como peleamos con un buen amigo y hasta nos damos de manotazos con él porque lo queremos, le entendemos y es más, le comprendemos y queremos quererlo, pese a que nos damos de manotazos con él. De esa manera debemos darnos de manotazos con nosotros mismos, sin eufemismo, sin dulcificación hipócrita. Hay que empezar por el principio. Que haya un problema no es ningún problema. Es más, que existan conspiraciones y complots tampoco es ningún problema. Y es más, que existan actos preparatorios de ejercer el asesinato por la espalda tampoco es ningún problema. El problema sería que no hubiera ningún problema. ¿Qué quiere decir? El problema es esa manía de que no pasa nada. No pasa nada. ¿Qué ocurre? ¿Tú tienes algún problema? Yo no tengo ningún problema. Aquí no hay ningún problema, ¿verdad? Amuralla, coarta, coerce, ejerce violencia real, psíquica, sobre la capacidad genuina comunicativa. Esas voces deben dirigirse hacia nosotros del modo como lo hacemos con nuestros seres de confianza, con franqueza. Así es como se debe lidiar con las fuerzas del interior. Las fuerzas que concurren para decirnos al unísono desde que nos despertamos. Gritos, exhortaciones, declaraciones vociferantes. Sal de la cama, tranquilo, no la cagues. Bien, compórtate, consíguelo. No desistas ahora, desiste. Funcionando en nuestro interior, esa composición de nuestra naturaleza interior, de nuestro estatuto, de nuestro animismo, con ese encanto esquizofrénico que rezuman los denominados genios. Eso que surge en nuestro interior no debe tratarse con dulzura y decirse, por lo tanto, no pasa nada, no pasa nada. Si se trata con ellas, debe acallárselas o bien escucharlas con sinceridad, porque todas esas voces que concurren a la conciencia, que concurren a la asamblea de nuestra identidad, pretenden lo mejor para nosotros. Son voces que claman por atención, del mismo modo que un niño clama por la atención de su padre, casi desde la pulsión más bien que de la reflexión, ¿verdad? Todas esas facciones del órgano representativo de nuestra autoidentidad deben ser escuchadas, deben erigirse con la unidad que nosotros representamos, aplacarse. Hacia nosotros debemos ser fuerzas de mano de hierro. Debemos autogobernarnos con una disciplina autoimpuesta titánica, llena de fuerza y resolución. Y el momento de tratar con las voces que claman en nuestro interior, os diré eso. Dejaos de timideces, de filtros, de circunloquios llenos de hipocresía, de esa bomba de relojería que supone la desconfianza, el uso de la inteligencia para con nosotros, y usemos más bien la confianza. Retiremos las bases diplomáticas y demos carta ancha a las fuerzas de choque, porque sí somos simios de combate, provistos de colmillos, de nudillos, de estrategias de estrangulamiento. Debemos no poner trabas a nuestra propia naturaleza. La manera de comunicarnos, sincera y genuina, verosímil, es así. No hacerlo sería no confiar en esas fuerzas. Del mismo modo, cuando alguien habla a trompicones porque tiene un exceso de libertad, igual que un padre democrático que educa a sus hijos dándoles como un beatnik y crea pequeños tiranos, siempre intentando fagocitar como pequeñas amebas la realidad. Yo quiero para mí, mío. Del mismo modo que una persona que habla a trompicones tiene un exceso, una hipertrofia de expresión, así nosotros no podemos conducirnos con esa prodigalidad de las palabras. ¿Qué es lo que ocurre con una persona que se traba, que tartamudea, que quiere decir demasiadas cosas? Es una persona que se ama a sí mismo y por lo tanto se deja libertad para decir lo que quiere. No. Es una persona que se tiene prisa, que desconfía de sí en sus palabras. Se deja decir, pero cuyo cerebro no tiene tiempo de esperar a sus labios y por lo tanto se embolota, se aturulla. No nos puede pasar eso. Debemos ser consistentes, serios, firmes y verdaderos buenos déspotas de nosotros mismos, tratarnos con mano de hierro, escuchar las voces que comparecen en nuestro interior, darles audiencia como un artífice soberano, leal, ser justos para con nosotros y conciliar las voces de nuestro interior. Hijo, ¿escuchas voces? Claro.
Las trato con confianza, dirección, ecuanimidad y las dirijo en el sentido de mi propia voluntad. Si os ha gustado, dar like. No olvidéis, cuando menos, un esfuerzo de unidad y de justa autotiranía para con las voces que comparecen a dirigiros en el interior. Declaraciones, no, verdaderas exhortaciones de voluntad. Os deseo suerte, supersapienciales. Nos vemos pronto.